Héctor Cataldo, muy buenos días. Estamos Buenos días. acá en una nueva conversación por la vida y lo que quiero que toquemos es esta conmemoración de los 50 años del proyecto de la Unidad Popular, el camino democrático al socialismo. Esto en las vísperas, ¿verdad?, de septiembre, de las vísperas de ese 4 de septiembre de 1970. Buenos días, Héctor. Hola, buenos días a todas y todos. Gracias por esta invitación, Hernán. Sí, la fecha es propicia para no solo hacer algunos buenos recuerdos, porque nosotros somos de esa época, ¿ah? Reconozcámoslo. Recuerdos que a lo mejor le puedan servir de referencia a los jóvenes de hoy día, a los jóvenes que están construyendo historia hoy día, con todas las dificultades que implica, ¿no? Pero además de eso, yo creo que el triunfo de la Unión Popular fue un hito histórico no solo en Chile, no solo en América Latina, sino que en el mundo entero. Fue la primera vez que una candidatura de izquierda, declaradamente marxista, declaradamente antiimperialista, logra el triunfo en las urnas. O sea, alcanza el poder, por lo menos el poder político, ¿cierto?, por la vía pacífica estricta, sin necesidad de recurrir a ejército guerrillero o a una guerra civil, ni cosas por el estilo. Fue una lucha política. Y también para decirle que ese triunfo no fue casual, o sea, fue el resultado de unas decenas de años previos de lucha de los trabajadores del movimiento popular. Bueno, no es el momento de reconstruir completamente esa historia, pero es recomendable que en las nuevas generaciones estudien ese fenómeno, ¿no? Tal vez sería bueno establecer unas pocas premisas que expliquen el triunfo de Salvador Allende el 4 de septiembre de 1973. Y yo creo que hay algunas. Recordemos que los gobiernos anteriores han sido en el año 58 elegido Jorge Alessandri Rodríguez, ¿cierto?, de la derecha, pura, dura, pero no fascista, una derecha nacional, que sé yo, tradicional, Republicana. eh, bastante republicana, sí, bastante. Y posteriormente el gobierno de Eduardo Frei Montalva, con un resultado bastante arrasador en las urnas, más del 50% en primera vuelta. Y bueno, y después el gobierno de Salvador Allende. Ahora, en esas dos elecciones anteriores y en otras previas, digamos, ¿cierto?, el movimiento popular había participado con bastante buen resultado. Fíjate que detrás de Jorge Alessandri, en el 58, que tuvo un 31% de los votos en primera vuelta, salió Salvador Allende con 29%. O sea, la diferencia fueron 30.000 votos. Y aquí quiero enganchar con la elección de Salvador Allende, porque como no hubo mayoría absoluta, el Parlamento tuvo que ratificar a Jorge Alessandri. O sea, tuvo que decidir cuál de las dos primeras mayorías iba a ser la presidencia del país. Y ahí mayoritariamente el Congreso se pronunció por Jorge Alessandri, Por la primera y a mayoría. pesar de que por la primera mayoría, claro, con un 90% de los votos del Congreso. En el 4 de septiembre del 70, nuevamente se produjo este mismo fenómeno. Chile es un país dividido en tres tercios, ¿cierto?, más o menos aproximadamente. La Unidad Popular por primera vez sacaba un poco más del tercio que le correspondía, ¿ya?, más del 30%. Y fue precisamente primera mayoría frente a las opciones de la AFC con Ramiro Tomic. Y bueno, los otros porcentajes fueron muy, muy bajos. Pero claro, Salvador Allende no obtuvo mayoría absoluta, ¿no?, 36%, algo así. Entonces tuvo que ir a la ratificación al Congreso. Y a diferencia de lo que ocurrió en el 58, donde el Congreso no tuvo ningún problema en ratificar la primera mayoría, esta vez la democracia cristiana le puso un estatuto de garantía. Salvador Allende y la Unión Popular tuvieron que firmar un estatuto de garantía, que fue una especie de documento de chantaje. O sea, ustedes pueden llegar hasta aquí nomás, ¿eh? En el fondo, no importa lo que sus electores hayan dicho por usted, nosotros le rayamos la cancha, ¿no? Que se parece mucho a la política de sanciones y de boicot
de Estados Unidos sobre gobiernos que no les son proclives. Bueno, ahí Entonces, a mí me parece que ese fue un ejercicio claro de bipolaridad o de doble rasero en la comprensión del concepto de democracia. ¿Ah? Ahora, ubiquemos un poquito. Salvador Allende firmó y lo aprobaron. ¿Ah? Bueno, Bien. el contexto histórico justamente fue develado por los propios protagonistas que descodificaron los archivos de la CIA, ¿verdad? Y que dieron a la luz pública el hecho de que Nixon, esa noche del 4 de septiembre de 1970, instruyó procazmente a Kissinger de que hiciera todo lo necesario para que este, tal por cual, ¿verdad?, no asumiera en Chile. Y esa misma noche se detonó el complot para impedir el ascenso de la Unidad Popular al gobierno. Recordemos, digamos, que la CIA había financiado, según dichos propios, no estamos levantando nada desde otro lado, Son pero calumnias. no son calumnias, son hechos probados, declarados por los archivos, digamos, decodificados de la CIA, que ellos mantenían aquí a sus agentes, a sus operadores, y que con ellos se urdió el complot para impedir el triunfo de la Unidad Popular. Ahí estuvo Edwards, ¿verdad?, el dueño del Mercurio. Ahí estuvo Juan de Dios Carmona, Juan Hamilton, entre otros, ¿verdad?, prohombres que estuvieron conectados con el imperialismo en su fase más dura para lograr que no se reconociera el triunfo popular. Patria y Libertad surge ahí como ultraderecha, la araña, ¿verdad? Y intentan el rapto del general Schneider y lo matan, ¿verdad? Cometen un crimen político y eso es lo que les da vuelta, digamos, la balanza, y la democracia cristiana, con ese ardid posterior, digamos, de las garantías constitucionales, pero admite la aprobación. Pero desde esa noche en que estaba Salvador Allende en la Universidad de Chile en Santiago dando su primer discurso, en ese momento ya estaba el complot en marcha en el imperio. El imperio estaba enojado, estaba molesto, porque con la Revolución Cubana se entendían bien, porque era parte de la guerra, del sistema bipolar, ¿verdad?, donde Cuba se respaldó por la Unión Soviética, pero era el juego digamos, confrontacional, bélico, belicista, que le servía a Estados Unidos, ¿ya? O sea, El equilibrio revolución y necesario. contrarrevolución, pero nunca se esperó que por una vía democrática, ¿ya?, un programa que unía a 5 o 6 partidos, ¿verdad?, que era la Unidad Popular, alcanzara el gobierno. Y eso ahora, yo no puedo dejar pasar, Héctor, en este momento de recuerdo, lo que me tocó a mí vivir ese 4 de septiembre. Yo había terminado en la escuela de aduana, ¿verdad?, la carrera de administración pública, y había entrado ese año 70 a periodismo, eh, ahí en la Universidad de Chile de Valparaíso, en la calle Colón. Y siendo ya estudiante de periodismo, cuando se organiza el comando de prensa de la Unidad Popular, yo entro a participar desde el primer día en el comando de prensa, y tuve la suerte el 4 de septiembre de estar en el Comando Nacional de la Unidad Popular en Santiago, y yo estaba con la camiseta de los cristianos por el socialismo, que era un poco el leitmotiv que yo tenía, digamos, que era la Iglesia del Pueblo y todo este movimiento que teníamos. Y cuando estoy en la Radio Magallanes, estábamos transmitiendo, ¿verdad?, el proceso de recuento de votos y toda la parte, se acerca Rafael Tarud, ¿ya?, y me dice: compañero, tengo la noticia.
le paso el micrófono y él dice, hemos logrado, ¿verdad?, el cómputo final, Allende ganó, ¿ya? Y de ahí, digamos, llama Rafael Tarut a la concentración en la Universidad de Chile, donde Salvador Allende va a dar su primer discurso. Y en ese momento yo retomo el micrófono y hago una arenga, ¿verdad?, que me salió del corazón, llamando a todos los cristianos y marxistas a defender unidos este triunfo y construir el camino democrático al socialismo, ¿ya? Esto, bueno, a mí, bueno, a uno lo marcan estas cosas, ¿verdad? Estos instantes que te toca vivir. Y después me acuerdo que me subí en la parte delantera de una citroneta, estábamos en Amunátegui, y nos fuimos con una bandera, que alguien me pasó una bandera roja, no sé de quién, pero una bandera roja, me la arropé y me fui a la Chile, y ahí escuchamos el primer discurso de Salvador Allende. O sea, realmente la convicción, el pueblo, no hubo ni un desorden, no se rompió un banco de plaza, ni un farol, todo en orden. Y regresamos, ¿verdad? Y en la primera micro de esa noche, en la Andes Marbús, ¿verdad? Tomé en Cerrillo la micro y me vine a Valparaíso para llegar a tomar desayuno con mi papá, que había celebrado esa noche solo todavía con mi mamá, había celebrado el triunfo de Allende. Él era allendista y había tenido 4 elecciones con Allende, ¿ya? Y la cuarta fue la vencida. Es un poco, digamos, para reflejar esta vivencia de por qué, digamos, estos 1000 días que empezaron ese 4 de septiembre, ¿verdad? Estos 1000 días nos han marcado en lo que yo llamo, tú y yo, que pertenecemos a esta generación del 70. Es ahí donde pudimos tratar de ensayar nuestros sueños y, lógicamente, la historia demostró que la bestia fue poderosa y ese complot no cejó y vino todo lo que después conocimos. Héctor. Mira, sí, yo creo que partí diciendo que los recuerdos son hermosos, en fin, y ojalá lleguen a terreno fértil en la juventud de hoy día. Pero yo quería volver a tocar el tema de las causas por las que ocurre el triunfo de la Unión Popular en el 70. Tú mencionaste algunos. Uno, por ejemplo, es la incorporación de nuevos sectores a la izquierda, tú mismo, digamos, ¿cierto? Claro, o sea, Y otros sectores, el MAPU completo, el ¿verdad? MAPU Y completo, posteriormente la izquierda cristiana cristiana. después, claro. Entonces, y el fenómeno de la reforma agraria que había partido en el gobierno de Frei, ¿cierto? Y que No, perdón. El que firmó la primera ley de reforma agraria, Héctor, fue pues, Alessandri. ¿Por qué? Porque mira, ya. en el desarrollo, digamos, frente a la Revolución Cubana, ¿ya?, Estados Unidos buscó cómo tratar de, digamos, neutralizar la influencia de la Revolución Cubana en América Latina y sacó la Alianza para el Progreso. Claro, Y correcto. dentro de los Entre ellos, programas de la Alianza para el Progreso estaban las reformas agrarias. Increíblemente, sí, pero yo lo que te Jorge quiero Alessandri decir fue el aquí que la firmó, lógicamente la implementó Frei, pero un poco, es casi es que anecdótico. hay una relación causa-efecto Claro. que es re interesante en este fenómeno, porque el gobierno de Frei, yo creo que hizo 2 aportes gigantes al triunfo de Salvador Allende. Mira lo que te estoy diciendo. Uno es el tema de la reforma agraria, cómo implementa la reforma agraria. Entonces manda a su juventud al campo y se produce un fenómeno dialéctico, una simbiosis, una sinergia en realidad entre la voluntad transformadora de la juventud de esa época, democrática cristiana, o afín a la democracia cristiana, y el campesinado que venía despertando y dándose cuenta de que tenía que sacudirse las ataduras del latifundio, en fin, de generarse un horizonte propio. Y eso da origen a la posibilidad de que nuevos sectores se integren a la corriente transformadora en Chile y vislumbran en el imperialismo, en la dominación del capital extranjero sobre Chile, el verdadero enemigo. Y por eso que yo creo que se facilita el desarrollo masivo del MAPU en una primera etapa, y recuerda tú, digamos, que fue el trabajo en el campo, digamos, el fuerte de masas del partido MAPU, no obstante haber surgido entre la intelectualidad democrática cristiana de Santiago. ¿Eh?
Claro. Entonces, ahí hay un sector que se incorpora a la lucha a favor de las transformaciones sociales, que viene Claro, después. y eso El es... otro, disculpa, déjame Claro, terminar la el idea. segundo, ¿la Ya segunda me cuál estoy, es? La la segunda, segunda aparte de es, Frey. la ley de juntas de vecinos. O La sea, promoción en el popular. gobierno, en el gobierno de Eduardo Frei se crea a manera de canalizar también la inquietud, la transformación y de conducir, porque la democracia cristiana pensaba que iba a gobernar 3 gobiernos seguidos, ¿no? Entonces, eran 50 años de gobierno de la democracia cristiana, entonces estaba creando las bases para el control popular de la demanda. Entonces, eh, desarrolló, como quiera que sea, el tema de la Junta de Vecinos y la organización en las poblaciones. Entonces, las poblaciones que estaban dispersas, donde se expresaba cada partido por separado, yo me acuerdo, ¿eh? Que andaba cada partido por la suya, con la Junta de Vecinos logran integrar no solamente la lucha de los diferentes partidos, sino que también la participación de la gente. Y efectivamente se llega al 70 con un movimiento de Junta de Vecinos bastante fuerte, que yo creo que es un segundo aporte del gobierno de Eduardo Frei, por decirlo de alguna manera, Claro, al triunfo pero no es naturalmente, no es lo principal, no es claro, el pilar. En la siguiente vuelta te explico o te cuento cuáles son las otras causas que determinan el claro. triunfo de Yo ahí agregaría, como elementos de época, lo que significó el, digamos, el movimiento universitario, la reforma universitaria, ¿ya? Con un primer referente internacional, ¿verdad? Había estado el Cordobazo, estuvo el 68 de París de París. Mayo, y lógicamente toda esa influencia que fue, digamos, eh, llevando a la juventud a posiciones ya sea de fuente cristiana, católica, con el Papa bueno, el Papa, ¿verdad? Juan XXIII, que dicta las encíclicas sociales de la Iglesia y parte la teología de la liberación, ¿ya? Digamos, hay toda una corriente cristiana, católica, de la Iglesia del pueblo y los curas obreros que se desprenden de la jerarquía que era funcional al poder, ¿verdad? Y aparece esta iglesia que canta de cara a la asamblea, que la misa con guitarra, el cura que vive junto a los trabajadores, que comparte la fábrica y el barrio, y también ahí hay una tendencia en donde los cristianos y los marxistas competíamos por ser vanguardia de cambio, ¿ya? Y, y, Claro. y lógicamente, y en esa sinergia que se produce, vienen los trabajos de verano, los trabajos en los asentamientos campesinos, lo que tú marcaste. Y en esa simbiosis de campesinado y juventudes universitarias, juventudes políticas, se va produciendo en forma natural un quiebre de lo que era la democracia cristiana como fuerza conductora, porque lógicamente la juventud le reclama reformas reales, no medias tintas que eran para ir manteniendo el sistema en el fondo y decorándolo con algunas medidas como por ejemplo la nacionalización pactada que dejó ahí a media máquina, ¿verdad? Y que después se concluyó en el gobierno de Allende, con una unanimidad del Congreso se logra la nacionalización real del cobre, de la minería. En fin, yo creo que esos son elementos. Ahora, ¿cómo se fue articulando, ¿verdad? La unidad popular con estas primarias que se fueron dando, donde cada partido fue proponiendo un candidato. El MAPU propuso ¿cómo se llamaba? El que era de Agricultura, después del ministro de Agricultura, que, Jackson Sol. a Jackson Chol. Jackson Sol. Neruda lo propuso el Partido Comunista. En fin, empezaron a generarse estos movimientos, pero hubo una conclusión en un programa, ¿ya? Y lo que yo lamento siempre es que nunca se tomó la decisión de fijar ese rayado de cancha que teníamos previsto, que eran las 90 empresas del sector público, que esa fue ya, pero estamos entrando ya
a otra etapa, ya una etapa de crítica posterior, pero íbamos con eso. Había un centro social, un centro de economía de Estado, donde el Estado, heredero de las empresas creadas por Pedro Aguirre Cerda, lograba ser la locomotora de este desarrollo democrático hacia una mejor distribución de la riqueza, que era el socialismo a la chilena. ¿Ya? Hasta ahí, ahora sí que tú con tu... Mira, ya, bien. Yo quiero volver y voy a ser embajadero, digamos, en analizar las causas. Yo creo que si eh, el, el- el hombre, la mujer, el chileno, eh, fueran más rigurosos, más autoexigentes en analizar la política y los hechos, digamos, lo que ven, la realidad, a partir de las causas que lo determinan, seríamos bastante más asertivos, digamos, y tendríamos mejores resultados, creo yo. Porque yo acabo de mencionar tres causas externas al movimiento popular que ayudan al triunfo en el 70, pero no he mencionado las principales, pues. Y las principales causas son internas del movimiento popular, propiamente claro. ¿Ah? Porque claro, no se podría explicar solo por la Junta de Vecinos, por los asentamientos campesinos, digamos, o por el propio imperialismo que haya triunfado, sino que hay un desarrollo interno que tú acabas de mencionar, que implican 4 postulaciones de Salvador Allende, 4 por 6, 24 años, ¿cierto? De lucha, y antes de eso también. Entonces, yo creo que las causas internas del movimiento popular también son como 3 o 4 principales, no son las únicas, digamos. Pero para mi gusto son en este orden. Una es la existencia de partidos políticos, ideológicos y de clase, que hoy día no existen, lo digo al tiro. ¿Ah? En esa época, tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista se declaraban y eran obreros, representantes de la clase obrera, de los trabajadores. Y era tan así, tan fuerte esta percepción, que eran partidos obreros y que eran partidos marxistas, marxista-leninista incluso, que el campesinado se sentía marginado. Y por eso que tiene sentido la aparición de una fuerza externa, digamos, de los cristianos por el socialismo y todo eso, porque la izquierda tradicional no lo procesaba todavía, ¿no? Históricamente. Eran los partidos de la clase trabajadora, por lo tanto, eran antagónicos con el empresariado y eran antagónicos con el imperialismo, claramente. ¿Ah? Jamás habría pasado por la mente de los dirigentes de esos partidos ser parte del gobierno de una alianza neoliberal. ¿Ah? No habría sido posible, ¿ah? Porque era otra época, eran otros partidos, era otra ideología que primaba al interior de esos partidos. Entonces se acuñó como la alianza histórica es socialista, comunista, comunista, socialista, según quien lo dijera. El ¿Ah? FRAP. Que claro, se expresa por ahí en el FRAP, ¿verdad? Pero es la alianza PCPS, ¿ah? Mm. La famosa alianza PCPS, que es una alianza histórica, estratégica, que culmina con el triunfo de Salvador Allende. Pero que no viene sola. Yo creo que hay dos factores más que son hiper relevantes, y lo voy a poner en el orden en que a mí me parece que son importantes. Puede que no lo sea, que son dos factores más: el cultural y el rol de la organización de los trabajadores. En el rol cultural, o sea, nosotros podemos mirar para atrás y decir aisladamente la Peña de los Parras, ¿cierto? O el grupo Cuncumén, o el Quilapayún, el Inti Illimani, ¿verdad? Pero ellos son las expresiones, de la punta de varios icebergs, de movimientos culturales de enorme envergadura, digamos. El teatro, por ejemplo, que da origen a la manivela, ¿verdad? Ahí hay una historia de la Ictus. cultura que rehacer, y donde yo te pido a ti, digamos, aporte en el futuro, en los medios en que podamos transmitirlo, porque sin ese aporte cultural habría sido imposible vencer la propaganda casi unilateral que tenía el imperialismo norteamericano y la derecha chilena a través de los medios de comunicación. Yo creo que ese es un factor que para mí es tan, ¿no?, o más importante que la alianza PCPS que te mencioné antes. Claro, Y ya. el tercer factor, te lo digo al tiro y Sí, te sí, devuelvo la sí. pelota. Es el de la organización de la clase obrera. Hasta el 60, la dirigencia de la CUT había sido, o sea, para decirlo más, hasta que aparece el presidente, que posteriormente es izquierda cristiana, ¿cómo se llama? Clotario Blest. ¿Eh? Claro, Hasta que claro. aparece Clotario Blest,
las centrales obreras, siendo importantes, eran como marginales en términos de intervención política, de impacto político. ¿Ah? En cambio, de Claudio Vélez para adelante empieza a pronunciarse de tal modo que tiene impacto en la realidad política, empieza a ser percibido por el movimiento obrero, empieza a ser percibido por la sociedad chilena como un factor, como un actor. ¿Ah? Y se pone los pantalones largos después de la década del 60, el 70, durante la década del 60, de tal modo que llega a las elecciones de Salvador Allende como un fuerte protagonista de la campaña, del programa, de los objetivos de la Unidad Popular. Entonces, se integra el movimiento obrero, de hecho, como factor social, no solo como una clase social representada por partidos políticos, sino que como actor social. Yo creo que y que es un factor que hoy día echamos de menos, digamos, ¿eh? y mucho. ¿eh? Yo todas estas ideas te las menciono porque creo que hay que contrastarlas, hacer un estudio comparativo con lo que está ocurriendo hoy día, porque para que lleguemos a un programa de consenso, que yo te voy a decir a propósito del consenso, ¿no? El programa que levantó Tomic para las elecciones del 70 era tanto o más radical que el de Salvador Allende en algunos aspectos, ¿no? Había consenso, había unidad de objetivo, había un programa nacional que incluía, digamos, el desarrollo del campo, la nacionalización del cobre, la industrialización, la promoción popular en general, eran nociones que eran transversales a toda la sociedad. Y eso explica que haya sido unánime la aprobación de la nacionalización del cobre en el Congreso. Bueno, con esos factores que son como elementos causales, no los únicos, sin duda alguna, digamos, y al ser riguroso en el estudio de la historia, seguramente que vamos a encontrar un montón de otros factores más. Pero para mí esos 6 factores, 3 externos, 3 internos, explican bastante el triunfo de la Unión Popular y creo que hay que tomarlo en cuenta a la hora de pensar qué hacemos hoy día frente a lo que está ocurriendo, tanto a esta propuesta de la clase política de un plebiscito que en mi opinión no conduce a lo que dice que conduce, y de la derecha ultraconservadora que tiene una tentación enorme por un nuevo golpe de Estado. Mira, ¿Qué dices tú? yo me gustaría agregar la concepción tercermundista también que adquirió el gobierno de la Unidad Popular en un contexto en donde Chile es el país anfitrión de la UNTAD, ¿verdad? Que se construye un edificio especial para recibirla, que después le pusieron el nombre de Diego Portales, pero era el edificio Gabriela Mistral, ¿verdad? Y en ese momento, Allende representaba, dentro de los liderazgos mundiales tercermundistas, un modelo inusual que desconcertaba realmente a los dos imperios, tanto a la Unión Soviética como al imperio norteamericano. Y dentro de eso aparecía la cuña del diálogo norte-sur, donde los partidos de los no alineados se manifestaban en pro de un trato equitativo del norte respecto al sur. Y en la UNTAD se demuestra, en los documentos históricos que quedan de ese encuentro, se demuestra que los países del sur, ¿verdad?, eran estructuralmente explotados por los países del norte en términos de sus marinas mercantes, ¿verdad?, de la fuga de capitales, el aprovechamiento de sus materias primas, las trabas para poder ingresar con manufactura a los mercados centrales. O sea, se demuestra, y fue Chile el lugar donde se dio y se fue en el gobierno de la Unión Popular, donde se sentaron las bases de una relación internacional de mayor equidad entre los países menos desarrollados, o los que eran, hasta ese entonces eran los países subdesarrollados, después se les llama países menos desarrollados, y comienza, digamos, una pelea en donde ya el conflicto este-oeste, conflicto ideológico, deja de ser importante para nosotros porque lo que importaba era una mayor justicia en términos del comercio y la economía internacional entre nosotros, los países del sur, y los países
dominantes del norte. Y en esa dialéctica también la posición chilena de relaciones exteriores en ese momento fue un gran aporte a lo que fue la integración latinoamericana. Piensa tú que estábamos viviendo en ese periodo un fenómeno que era la ALAL, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, en donde el modelo era la complementación industrial, es decir, yo dejo de producir algo para que tú lo produzcas y así vamos haciendo un mercado ampliado. Y ese modelo funcionó con el Acuerdo de Cartagena y Chile lideró el Acuerdo de Cartagena, ¿ya? Entonces, Venezuela ni aparecía todavía. Venezuela se sube al acuerdo al Pacto Andino después que Chile se retira ya en el gobierno militar. Pero es importante porque, mira, yo tuve la suerte de ser funcionario enviado oficialmente por el gobierno de Salvador Allende junto con dos compañeros más, María Eugenia Bercher y Arturo Lago. Fuimos enviados a un congreso de turismo juvenil en Praga, ¿ya? En donde la posición que llevábamos era captar turismo receptivo para que vinieran a apoyar con esos aportes, ¿verdad?, el proceso digamos, la construcción del socialismo a la chilena, esta vía pacífica, y nosotros lo que decíamos, no queremos asistencia técnica. Sí, aquí hay profesionales, aquí hay recursos humanos para poder trabajar en eso, pero queremos que ustedes comprometan flujos de intercambio. Y aumentó en ese momento, después de esa visita el año 71, vinieron venían charter completos de europeos, jóvenes, a conocer la realidad. Y te digo, en ese tiempo, realmente Chile era un hito, había dos hitos, era Cuba, con la revolución Fidel y el Che, y estaba Salvador Allende con el modelo democrático del socialismo. Y este fue el que desmontaron brutalmente, ¿verdad?, a través del complot. Héctor, estamos Mira, cerrando, ya. así que te dejo a ti para que tú cierres, ¿ya? Y desde tu posición de coordinador de la Mesa de Derechos Humanos de Valparaíso, ¿verdad?, como persona que fue víctima, ¿verdad?, del golpe de Estado y que estuvimos codo a codo en ese tiempo, ¿verdad? Veníamos de cuna jesuítica y pasamos a ser ese hombre nuevo, o queríamos ser el hombre nuevo, que se perfiló a fines de los 60 para vivir esos 1000 días. Claro, bueno, estamos terminando el programa. Yo te invito a que continuemos con dos elementos que son, creo yo, también fundamentales para la historia, como es cuáles fueron los objetivos que se planteó el gobierno de la Unión Popular, qué hay detrás de su declaración de ser antiimperialista, de ser un socialismo a la chilena, qué hay detrás, o sea, programáticamente hablando, ¿no? Correcto. Y desde un punto de vista propositivo, porque tal vez el lenguaje ayuda a aclarar y a veces a esconder también las cosas. O sea, ¿qué hay detrás del antiimperialismo de Salvador Allende? ¿Hay una propuesta propia o es solamente un cliché derivado de la Revolución Cubana? ¿Te fijas? Y Yo creo que hay una propuesta ahí propia que es está, mira, muy, un poco lo perfilábamos cuando hablábamos de la UNTA, porque Chile tuvo voz propia, fue voz distinta, ¿ya? Y sí, tenía un sí. concepto imperialista basado en hechos duros, datos duros, de cómo le escamoteaban las riquezas, ¿verdad?, metódicamente a los países subdesarrollados. Y por eso esto era como un Bueno, colectivo latinoamericano, ¿verdad?, que estuvo en algún momento yo te liderando. invito a otra conversación para Sí, que perfecto, analicemos estos perfecto, conceptos, ¿ya? Y perfecto. porque sobre todo pensando en hoy día, ¿ah? ¿Qué es hoy día cuando hablamos de antiimperialismo? ¿Es lenguaje arcaico? A lo mejor no si lo interpretamos como el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el desarrollo soberano, por ejemplo. Entender la nacionalización del cobre desde el punto de vista del soberanismo. ¿Ah? ¿Qué significa hoy día esa cuestión en el marco de un capitalismo financiero, especulativo, hiperdesarrollado, ¿no? Y que está en crisis?
tú dijiste que Chile fue la cuna del movimiento de los no alineados, ¿no? De alguna forma. Surge aquí, se desarrolla, se potencia, ¿no? También posteriormente fue la cuna del neoliberalismo, ¿ah? Puede ser la cuna de una nueva versión histórica del desarrollo de la humanidad, digamos, de un modelo económico distinto. Esas son desafíos interesantes que la izquierda en Chile en general elude o no puede enfrentar porque anda pateándose las canillas, ¿ah? Nosotros dos no nos vamos a patear las canillas y a lo mejor podemos hacer avanzar un poco más a nuestro entorno y a quienes nos puedan estar viendo. Buenos Listo, días Héctor. a Entonces, todos, muchas gracias. cerramos este primer capítulo entonces y seguimos con estas conversaciones de clarificación histórica para una memoria ciudadana. En Conversaciones por la Vida seguimos el pulso de la realidad. Nos vemos.